Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenido, amigo, amiga, también a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo donde Ministerio, Palabra Viva y Eficaz, comparte la palabra de Dios a través de su servidor. Mi nombre es Gustavo, soy el pastor Gustavo, y estamos listos ya para compartir este bonito estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Decisiones que marcan el futuro. No solo decisiones que marcan el futuro, sino también vamos a hablar de Lot, del sobrino de Abraham, y vamos a ver cómo decisiones que este varón tomó de alguna manera marcaron lo que fue después la vida de Lot y su familia. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro 2, 7 y 8. Vamos a comenzar con la escritura. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Dice, y libró, hablando de la manera en que Dios comparte su justicia y aplica su justicia a los justos como a los pecadores. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vamos a orar entonces. Bendito Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz, Señor, por nosotros, para rescatarnos del presente siglo malo, como dice tu palabra. Señor, gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque ahora nos ha sellado el Espíritu Santo, por haberte recibido como único y suficiente Salvador personal. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos has sellado con tu Espíritu. Y es ese bendito Espíritu Santo que nos ilumina, que nos enseña, que nos ayuda a entender un poco más cada día la preciosa palabra de Dios. Señor, bendito Padre, te amamos, te exaltamos, levantamos tu nombre en alto. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Prepara, Señor, nuestro espíritu para recibir esta palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Decisiones que marcan mi futuro, hermanos. También el subtítulo que le he puesto al estudio, no lo puse en el título en Facebook, pero el subtítulo es Justo pero sin gozo. Justo pero sin gozo. Y así terminó siendo la vida de Lot por una mala decisión que él tomó en su vida. Y usted sabe que cada día nos enfrentamos para tomar diferentes decisiones. Muchas veces escuchamos esta palabra, pastor o hermano o lo que fuera, estoy en un dilema. Y usted sabe lo que es un dilema. Un dilema no es tener muchas decisiones que tomar. Un dilema es decir, ¿tomo esta decisión o tomo esta en esta situación determinada? Ese es un dilema. No es tener muchos problemas y ver por cuál empiezo primero o por cuál empiezo a orar primero. Es una situación, una decisión que yo le pido al Señor y digo, Señor, muéstrame tu voluntad, porque si yo me equivoco, voy a pagar consecuencias. Señor, si yo sigo tu voluntad y es tu voluntad la que estoy siguiendo en esta decisión, yo sé que va a haber bendición. Algunas decisiones que tomamos todos los días son irrelevantes, no tienen, ¿verdad?, demasiada importancia. Hay personas que a lo mejor se enojan, no dicen, ¿por qué habría elegido este color de carro cuando lo agarré nuevo? La primera vez que agarro un carro nuevo y no sé, me convenció el vendedor o mi familia, yo quería otro color de carro. Bueno, andamos con el carro de otro color, no es gran problema, Pero hay otras decisiones, hermanos, que van a marcar nuestra vida, a lo mejor para siempre.
Y ese es el deseo de este estudio. Es mi deseo como pastor del estudio de esta noche. Que cada uno de nosotros, primero yo, ¿verdad? Como hijo de Dios, como usted es hijo de Dios. Que cada uno de nosotros, a partir de ahora, podamos comenzar a tomar, cuando se presenta una decisión grande para tomar, que podamos estar aplicando la palabra de Dios primero y segundo, meditando y orando en la palabra de Dios, ayunando si es necesario antes de tomar esa decisión. Algo que quiero aclarar, y lo vamos a ver lo que pasó con Lot. El equivocarnos en una decisión y que paguemos consecuencias a lo mejor hasta 20, 30, 40 años después, no significa que usted y yo hayamos perdido la salvación. Por eso el subtítulo del mensaje es Justo pero sin gozo. El rey David también murió en justicia por haber sido el varón que caminó conforme al corazón de Dios. El rey David fue salvo, pero no terminó bien sus días. Decisiones que tomó en su vida marcaron que David no tuviera un buen final. Como Lot no tuvo un buen final, junto con su familia, a nivel emocional, a nivel moral estamos hablando, a nivel de adoración a Dios. Por otro lado, hay decisiones que a lo mejor nos afectan solamente a nosotros. Aunque usted la tome siendo parte de una familia, le van a afectar a usted solo o sola. Pero hay veces que una decisión del varón, de la mujer, de los pilares del hogar, van a traer problema y van a afectar no solo a lo mejor al núcleo familiar, a lo mejor van a afectar a la familia extendida, a lo mejor van a afectar a un grupo cristiano, van a afectar a una iglesia. El caso de Lot lo vamos a ir viendo de a poquito y vamos a ver primero, si usted me acompaña al libro de Génesis 13. El primer punto que vamos a ver, hermanos, y cuántas veces, basado en nuestra experiencia o en nuestra idea de que esto va a ser así y yo creo que va a estar mejor, cuántas veces la sabiduría terrenal o lo bonito, lo que parece mejor, me hace tomar una decisión equivocada. Fíjese el capítulo 13 de Génesis. Si usted se acuerda que hubo pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, tenían mucho ganado. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro, dice el 13:2. Y fíjese lo que pasa en el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y acá viene la clave de toda la enseñanza, hermanos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. ¿Se imagina? Buenas plantaciones, buenas cosechas, más riqueza, más ganado. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí nos vamos a detener un poquito. El primer problema con la decisión de Lot es que tomó la decisión basada en su sabiduría terrenal. Él dijo, vio que era buena para el riego, vio que era buena la tierra para la cosecha, para la siembra, para criar ganado, inclusive a lo mejor hasta para establecer pozos de agua. ¿No es verdad que a veces lo bonito parece lo mejor? Y fíjese la espiritualidad de Abraham. Abraham, siendo ya un hombre grande, un hombre anciano, le dice a su sobrino, elegí vos. Yo no quiero elegir, elegí vos. Algunos dicen, bueno, Abraham lo hizo por misericordia, por amor, para darle importancia a su sobrino.
Otros comentaristas bíblicos opinan que Abraham sabía que Dios le iba a dejar lo mejor a él, la mejor parte a él. ¿Se acuerdan? Porque le había prometido. Le había prometido a Abraham que le iba a ser padre de multitudes, padre de naciones. Sea como fuera el caso, Abraham cedió su posición de hombre en autoridad y le dijo: elegí lo que quieras. Para donde tú vayas, yo me voy para el otro lado. Lot no tuvo discernimiento para pensar que a lo mejor lo que creía que iba a ganar en lo económico, no entendió que a lo mejor lo iba a perder después en lo familiar, en lo moral, en lo espiritual. El hombre carnal muchas veces considera que puede lograr al costo que sea lo que él desea. El hombre carnal muchas veces considera que puede ganar de la manera que sea lo que su corazón desea. Lot quiso sacar provecho de Abraham. Fue Abraham el que lo llevó con él y lo hizo parte de la bendición cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora Lot, queriendo tomar a lo mejor ventaja de su tío, dice: yo voy a elegir lo que creo que es lo mejor. Capaz que hasta le dio gracias a Dios por haber tomado la decisión que tomó. Lot tomó una decisión en la carne. Abraham tomó una decisión en amor hacia el sobrino. ¿Habrá sido por eso que el Señor bendijo a Abraham de una manera diferente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Lot creyó que ganaría con lo que había obtenido. Lot creyó que iba a ganar con lo que había obtenido. Tengamos cuidado, hermanos, hermanas, cuando como hijos de Dios queremos sacar ventaja de los demás. Tengamos cuidado, porque el Señor conoce nuestro corazón. A lo mejor, ¿verdad?, nos podemos poner una careta, una máscara de hermandad en Cristo y de amistad. El Señor conoce nuestro corazón. Tengamos cuidado, hermanos, no tomemos decisiones. Y más que nada, si alguien me trae una decisión para tomar, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con las personas que siempre buscan una cierta ganancia en lo que plantean. Tengamos cuidado, porque muchas veces nos encontramos con ese tipo de personas. Nos vamos a Segunda de Pedro ahora. Vamos a Segunda de Pedro. Volvemos al capítulo 2, versículo 7. Desde el versículo 4, el apóstol Pedro nos empieza a contar, sino inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué pasó con los ángeles que pecaron? Estamos hablando de aquellos que pecaron en Génesis 6. Dice: sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En el 5 habla de que no perdonó al mundo antiguo, sino que se salvó solamente Noé. En el 6 habla del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda? Las ciudades donde se movió cerca Lot. Del 4 al 6, lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es que Dios es justo. Y aunque los justos en Cristo, en este tiempo de la iglesia, así como los justos en Jehová del Antiguo Testamento, no pierden su salvación por tomar malas decisiones, sí el Señor nos quiere mostrar que hay un precio que se va a pagar cuando usted y yo tomamos decisiones carnales, aún teniendo la guía del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, muchas veces el consejo de hermanos o hermanas en la fe o de mis líderes. Hay veces que recibimos el consejo y decimos: sí, gracias hermano, gracias hermana, pero el Señor ya sabe que nuestro corazón tomó la decisión y lamentablemente muchas veces esa decisión está tomada de una manera carnal y no de una manera espiritual. Y acá no estamos hablando solo de lo espiritual, hermanos. Estamos hablando de lo económico. Estamos hablando cuando a usted se le plantea un deseo, un sueño, un proyecto. Puede ser en lo económico, puede ser lo familiar, puede ser lo laboral, puede ser en el aspecto de la iglesia, puede ser en su ministerio. Estamos envolviendo todo lo que sea tomar una decisión
que puede traer consecuencias de bendición o consecuencias graves de maldición. Si no hay bendición es maldición, ¿verdad? De acuerdo a la manera que la tome. Si la tomo de manera carnal o la tomo de manera espiritual. Fíjese que él dice ahí el versículo 7, entonces 2 de Pedro 2:7. Y libró, está hablando de que Lot se equivocó, Lot pecó, su familia vivía en un infierno, pero lo libró de alguna manera. No solo está hablando en lo físico, también está hablando de que Lot, porque después dice 2 veces que era justo delante de Dios. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda está tomado como algo totalmente obsceno, algo totalmente inmoral. Lot y su familia vivían rodeados de una inmoralidad constante, era diario. ¿Por qué? Lo sabemos por cuando dice en el versículo 8, porque este justo, otra vez, segunda vez justo, que moraba entre ellos, ahí la palabra moraba, hermano, significa él comerciaba, él vendía, él compraba, él hablaba. Él no podía vivir como si fuera en una cueva con su familia. Este varón tenía que morar entre ellos, pero dice, afligía cada día su alma justa. Emociones, su intelecto, su voluntad y su conciencia. Todo el día de Lot era un desastre. Todo el día de Lot era como dice la palabra, ¿verdad? Allá en Proverbios, que la gotera, esa gotita que cae en el techo o en el piso, ¿verdad? Y que no nos deja dormir. Así era la vida de Lot cada día, por aquella decisión que creyó que ha sido tomada con bendición y para traerle beneficio económico en el futuro. Cuando dice que él estaba viendo, está en una voz neutra la palabra y significa que era un instrumento. ¿Es un instrumento de quién? De parte de Dios. Dios permitía, a través de esa mala decisión, que Lot viera el error que había cometido. Era un instrumento de Dios para que Lot cada día dijera, Señor, perdóname, ¿cómo pude yo tomar esta decisión? Después dice que era viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí donde dice oyendo, está en una voz femenina. ¿Qué significa? La acción actuaba sobre Lot, aunque no la quisiera escuchar. Esto me lleva a considerar, hermanos, que aún en la familia de Lot, por lo que pasó con la mujer de Lot, aún en la familia de Lot, de alguna manera, el pecado, la inmoralidad había llegado a sus raíces. ¿Por qué? Porque él, aunque no quería huir, dice la palabra, que la acción actuaba sobre él. Aunque no quería, oía. Aunque no quería mirar, tenía que hacerlo porque tenía que vivir, tenía que comerciar. Seguramente era un hombre que tenía riqueza también. Libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El caso de Lot, hermanos, me hace acordar un poco, salvando las distancias, me hace acordar un poco cuando el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. También el apóstol Pablo en Romanos dice, yo encuentro una ley en mi mente que me dice que la palabra de Dios es buena, que soy espiritual, pero en mis miembros, en lo que miro, lo que hablo, lo que siento, dice Pablo, siento otra ley, que es la vieja naturaleza de pecado, que se revela contra el hombre o la mujer espiritual que ahora tiene a Cristo. Lamentablemente ya Lot moraba entre ellos. Y usted puede aplicar esta historia de Lot a decisiones, ya no en el pasado. ¿Se acuerda que en estos días predicamos o enseñamos en cuanto a ya no miro lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo adelante? Ese es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero tomando en cuenta lo que pasó, muchas veces ahora la palabra de Dios, la oración, la palabra del Señor a través del Espíritu Santo en un sueño, en un consejo a lo mejor. Hermanos, yo
En el nombre del Señor, le pido al Señor que a partir de este tiempo nos empiece a dar el poder tomar decisiones que mayormente sean tomadas en lo espiritual. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Se lo digo y se lo tengo que decir. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Cuando la iglesia vuelva a reunirse, a ver qué vamos a encontrar. Toda iglesia cristiana en el mundo, a ver qué nos vamos a encontrar. ¿Cuántos se han mantenido firmes? ¿Cuántos han considerado o consideran que a lo mejor, gracias a Dios, ya no es necesario congregarse? En la casa hemos estado bien, el Señor nos ha prosperado. Lot ya lamentablemente moraba entre ellos. Era algo continuo. Y podemos sacar en conclusión, hermanos, que cuando, así como Lot, hemos tomado decisiones erróneas, solo nos queda orar y confiar en el Señor para que haya restauración en mi vida, en la vida de mi familia, ya sea en lo espiritual, lo económico, ya sea lo emocional. Lo único que queda para usted y para mí, cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que como Lot hemos tomado una decisión en la carne y no en el espíritu, hermanos, Dios nos perdona en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos salvación en Cristo. ¿Cuál es la clave ahora? Señor, restaura mi vida, restaura la vida de mi familia. Señor, te pido perdón por esta decisión. Tú puedes cambiar la situación. Tú puedes cambiar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando. Lo importante, hermanos, en esta decisión de Lot, es también reconocer qué importante que es decidir yo o usted para su familia en qué ambiente espiritual usted quiere vivir o yo quiero vivir. ¿Cómo quiero vivir mi vida espiritual? ¿Cómo quiero vivir mi vida económica inclusive? Acuérdense que estamos hablando en cuanto a decisiones carnales. Puede ser tomada con una decisión económica. Familias que a lo mejor uno dice, pero caramba, ¿cómo puede ser que conocen la palabra de Dios y de repente se están hundiendo hasta acá en deudas? ¿Qué carros, qué viajes, qué esto, qué vacaciones? Y gloria a Dios, si usted lo puede hacer, hágalo. Pero el problema es cuando se toman decisiones en la carne y se carga una tarjetita y de repente a lo mejor usted simplemente dice, ahora la única solución es ir a bancarrota porque ya no la puedo pagar. Aún en esa área podemos elegir el ambiente en que queremos vivir. Hermanos, usted y yo tenemos las herramientas en la palabra de Dios para vivir en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, con nuestra familia extendida. Tenemos las herramientas para vivir una vida en paz, una vida de contentamiento. Cuidado con las decisiones que tomamos hoy, porque de una u otra manera en el futuro, hermanos, va a haber dos resultados. Consecuencia por haberla tomado en lo carnal o bendición y alabanza a Dios por haberla tomado en el área espiritual. Fíjense en el verso 7 y 8, dos veces se lo nombra justo a Lot. Esto nos da una esperanza, ¿verdad? Otra esperanza más en Cristo. No solo la vida eterna, no solo el perdón de pecados. Señor, Lot se equivocó. Lot hundió de alguna manera a su familia en lo inmoral, en la inmoralidad, en la manera que vivían. Sin embargo, nunca quitaste su salvación, porque inspirado por el Espíritu Santo, Pedro declara dos veces que Lot era justo delante de Dios. La palabra justo, al encontrarse dos veces, remarca lo que el escritor inspirado del libro de Pedro quiere que entendamos. Dos veces lo nombra. Lot era justo. Por otro lado, por el contexto, porque comienza en el versículo 4, 2 de Pedro 2:4, comienza hablando del juicio de Dios. Por otro lado, pareciera ser que la santidad de Dios, por esto que lo rodeaba, no era ejercitada todos los días en la vida de Lot. ¿Se acuerda que dijimos? El título, decisiones que nos marcan el futuro, pero el subtítulo de este estudio, hermanos, es justo
pero sin gozo. Lot era un justo sin gozo, sin alegría, sin una familia moral, sin un gozo espiritual. Podría a lo mejor tener algo en lo económico, pero no podía disfrutarlo por la decisión que había tomado, creyendo que iba a tener una ganancia, una bendición económica. Lot comete ese tremendo error de elegir lo que no le convino ni a él ni a su familia. Relacionado con nuestra justicia en Cristo, hermanos, la gracia y la misericordia de Cristo, sabemos que son suficientes para saber cuándo arrepentirnos y buscar de Dios para que nos consuele y que nos transforme. Decisiones que hemos tomado en el pasado de manera carnal, si estamos pagando consecuencias, hermano, hermana, si tenés a Cristo, el Señor no quita tu salvación. Es más, podemos empezar a decir, Señor, comienza a restaurar mi vida, la vida de mi familia, restaura mi matrimonio. Señor, restaura mi vida espiritual, restaura mi ministerio. Hoy podemos empezar el cambio, hermanos, para que estas consecuencias que estamos pagando a lo mejor por decisiones tomadas años atrás, comiencen a lo mejor a no provocarnos tanto dolor y tanta angustia. El único refugio es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos asegura que si aplicamos la sabiduría de Dios en mis decisiones diarias, voy a estar en paz, porque sé que voy a estar decidiendo con el Espíritu, no con el sacar ventaja, no con el tratar de usar a los demás, no con el tratar de ver cómo puedo tener $1,000 más en el banco sin importar cómo lo haga. El mundo me ofrece lo bonito, lo rápido, lo agradable a los ojos, pero en el caminar largo, hermanos, con el Señor, en el largo camino, lo único que nos queda, si tomamos decisiones de esa manera, va a ser aflicción y angustia, como la que vivía Lot. Lot pudo haber finalizado su vida en victoria, como Abraham, pero sus decisiones lo llevaron a terminar sus días en derrota, en amargura, en tristeza, en culpa. Su esposa prefirió la lujuria de Sodoma. ¿Se acuerda cuando iban huyendo Lot y su familia? La esposa se dio vuelta, quedó convertida en estatua de sal. Simbólicamente, significa, hermanos, que ella quería dar una última mirada a lo que realmente amaba en su corazón. La inmoralidad, la obscenidad, el mundo había ya tomado raíz en la familia de Lot, incluida su esposa. Sus hijas lo emborracharon para cometer incesto, porque pensaron, dice la palabra, que después que fue la explosión de Sodoma y Gomorra, estaba en una cueva, y pensaron, ya no quedó nadie, tengamos descendencia de nuestro padre. ¿Se imagina? Y así comenzaron 2 líneas de descendencia, que fueron siempre enemigos del pueblo elegido de Dios que fue Israel, que son los amonitas y los moabitas. ¡Qué tremendo! Las hijas de Lot lo emborracharon, tuvieron descendencia de él, y aún al día de hoy con diferentes nombres, pero hay países, hay regiones de Oriente, de Medio Oriente, que incluyen a los amonitas y los moabitas, que son los primeros en querer destruir al pueblo de Israel. ¿Cómo terminó Lot? Justo, pero sin gozo, y sin un buen testimonio espiritual. Hermano, hermana, en mi oración, que todos, yo me incluyo el primero, que todos, a partir de este tiempo difícil que empieza a pasar, pero a lo mejor van a venir tiempos difíciles de otra manera o en otro aspecto, que no nos enfriemos, que no tomemos decisiones a la ligera, y menos en el ámbito espiritual. Hoy hablaba con una hermana a la mañana relacionado con qué estamos escuchando, hermanos. ¿Qué estamos escuchando todos los días ahora que tenemos tiempo, que estamos en la casa? Por favor, pídale al Señor que lo que usted escuche en la radio, en la televisión, lo que usted reciba como palabra de Dios de cualquier mensajero,
Pídale al Señor Jesucristo que sea realmente una doctrina sana, que va a traer en usted gozo, alegría, no que va a traer duda, desánimo, duda de la palabra de Dios, o que lo va a motivar a lo mejor, o la va a motivar a tomar decisiones en lo carnal, decisiones rápidas, en lo bonito, lo rápido, lo que me va a dar satisfacción enseguida. Esa es mi oración, hermano, hermana, que todos, a partir de este tiempo difícil que está pasando la iglesia, salgamos de esta situación con una espiritualidad, con un crecimiento espiritual y con una separación para el Señor cada vez más grande. Vamos ahora. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres tan justo que aun cuando fallamos y caemos, en Cristo Jesús tú nos levantas, porque nos has perdonado para siempre, Señor. Tú nos has dado la vida eterna, el perdón de pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu resurrección, porque eso nos garantiza que vamos a resucitar, Señor, junto contigo para toda una eternidad. Señor, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, te pido por decisiones que a lo mejor tienen que tomar o tendrán que tomar, Señor, en el futuro. Yo te pido, Señor, que recuerden esta historia de Lot. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a tomar la decisión que tú quieres que tomen, no su carne, su emoción, su gozo, su alegría o su apuro. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea derramado en este momento, en cada corazón, de una manera especial, específicamente para que comencemos a tomar decisiones espirituales, para poder tener el futuro bendición y gozo de lo alto. Porque te lo pedimos todo, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen fin de semana. A seguir creciendo en Cristo y recuerde que Cristo vive. Dios te bendiga.